Quisiera que pudiéramos abrir la escritura en el libro de Éxodo para leer los versos del 18 al 23. Dice así: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y respondiéndole: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Padre, bendice esta tu palabra, y danos ese sentido precioso para comprender lo que hay en el corazón tuyo cuando hablas de tu gloria. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Bien, hermanos, quedamos el tema pasado de hablar hoy acerca de esa gloria que era tan importante para Moisés. O sea, así se titula este mensaje: muéstrame tu gloria. Y la idea que nos surge aquí es porque Moisés no solamente estuvo con la respuesta de Dios conforme, porque acuérdense que Dios le dijo: yo voy a enviar mi ángel. Primero le dijo, él le dijo: no, tu ángel es bueno, pero si tú no vas, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, a mí no me saques de aquí, Señor. Y Dios le dijo: está bien, yo voy a ir contigo, yo voy a caminar contigo. Pero él no se conformó con eso, porque dice allí el texto, y lo puedes leer completo, todo aquel pasaje del Éxodo 33, dice que Dios hablaba, o sea, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ya cualquiera se hubiera conformado, pero él no se conforma, a pesar de que Dios le prometió que su presencia, está bien, iba a ir. Él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué pasa, hermano? Que la gloria contacta que Dios está ahí contigo, porque la gloria perfora los límites de nuestras creencias. Naturalmente los hombres creen en algo, eso es trascendencia. Eso le llaman incluso en todo lo que tiene que ver con las divinidades, le dicen a eso metafísica, que está más allá de mí, que está en lo desconocido. Pero decíamos, el cristianismo no es metafísica, el cristianismo es el conocer a un Dios que se ha revelado e ir caminando con Él. Después que tú conoces a ese Dios, que ese Dios se te revela, tú no puedes ser igual. ¿Y cómo Él se revela? Ahí es donde Él muestra su gloria. Por eso Juan dice que cuando Cristo vino, vimos su gloria, gloria como la del unigénito. ¿Y qué pasa? Que la gloria, hermano, como decíamos ahorita, traspasa nuestros límites de credibilidad. Cuando Dios se le aparece a Moisés allí en la zarza, acuérdate cómo Él se muestra. Un Dios, o sea, que atrae la atención de Moisés, y la primera cosa que descubre sensorialmente Moisés, ¿cuál es? Esta zarza está ardiendo, pero hay algo aquí que trasciende lo sensorial, lo conocido, lo establecido por la vista, el oído, el olfato, el tacto. ¿Qué es? Que aquello no se consume, que aquello no se gasta, que aquello no se termina, no se apaga. Y cuando eso pasa, ya se tiene que romper algo en ti. Es el Dios eterno, es el Dios que permanece, es el Dios omnisciente, es el Dios omnisapiente. Y conocerlo y traerlo sensorialmente
establecido en mi mente, en mi sentido, es una cosa, pero tú contactar con esa realidad es otra, ¿verdad? Por eso nos llama tanto la atención cuando escuchamos que alguien enfermo sana o que alguien en una depresión tremenda, que todos los médicos saben que eso es un pozo, un abismo, que es difícil pararlo cuando está a niveles grandes, regresa. Esas cosas llaman la atención. Y Dios se le muestra de esta manera a Moisés, cuando lo conoce, cuando lo llama. Y allá en Éxodo 33, Él le dice, tú vas a ir conmigo, Señor, pero yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Esa impresión que me dejaste desde que te conocí, la quiero seguir teniendo. Miren, hermano, hay labores que nosotros como seres humanos la podemos lograr. En todo el espectro de nuestra experiencia, ya les decía, traemos una bola psicológica de cosas que han pasado, que nos habilitan tal vez, no sé, para ciertas cosas de la vida. Pero, querido y amado hermano, todas tus habilidades, todas tus capacidades no funcionan cuando se trata de estos caminos del cristianismo. Nos quedamos cortos, nos quedamos sin fondo, no damos pie para poder caminar, no damos la talla si la gloria de Dios no nos ha cautivado de algún modo. Por eso que Jesús resucitó de los muertos. Y por eso Jesús está a la diestra del Padre. Y por eso dice Romanos capítulo 10, me parece, 9 y 10, dice que el que confesare que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque para tú creer realmente eso, tiene que haber una presencia gloriosa de Dios en tu vida. Porque hay personas que lo meten aquí a la mente, pero eso no trasciende. Eso no lo dispara a la eternidad. No los hace pasar el techo. Y yo quisiera que hoy eso fuera algo que lidiara en nuestra vida para poder conocer más a Dios, para poder acercarnos más a Dios. Porque la primera cosa que Dios hace cuando Él te llama es que Él enfrenta tu insuficiencia. Léete allí Éxodo 3, del 10 en adelante, cuando Dios llama a Moisés. ¿Qué le dice después que lo llama? Dios lo quiere capacitar para que Él vaya a Egipto y Él pueda liberar a sus hermanos de allí, de Faraón. Y por supuesto, Moisés conocía Egipto, él se crió allí, era un ahijado del Faraón. Pero cuando Dios le dice eso, él empieza a sentir que su potencial, que su debilidad no le alcanza para eso. Por eso cuando Dios lo llama, él palidece, él se espanta. Él le dice, Señor, ¿quién soy yo? Sí, yo estuve un tiempo allí, yo fui conocido. De hecho, quise mostrar cierta gallardía y salí de allí corriendo porque por poco me matan. Imagínate tú ahora, Moisés con 80 años viejo, le dice a Dios, Señor, yo no sé ni hablar. No he sido hombre de discurso. Además necesitas a alguien joven, preparado. Yo soy torpe de labio. Lo único que yo hago con cierta habilidad es pastorear ovejas. ¿Te puedes imaginar la perplejidad de Moisés? ¿Quién soy yo, Señor? En el mejor momento me estrellé. ¿Qué voy a hacer ahora, viejo? ¿Te puedes imaginar a Moisés en ese momento? Ahora, el problema no es la debilidad de un hombre. De hecho, Pablo dice que en la debilidad Dios se fortalece. ¿Sí? Diga el débil. El problema de un hombre no es su debilidad, es su perspectiva. ¿Por qué Dios nos aparece para romper
con esos límites que tenemos los seres humanos para sacarnos de ese cruce de lo sensorial a lo intuitivo. Y de esa manera podamos escuchar a Dios. Hermano, la vida cristiana, por donde quiera que tú la mires, repito, no damos pie. Nosotros necesitamos una perspectiva correcta, porque nosotros no tenemos fuerza. Cosas como negarse a perdonar a una persona, tener valor, abstenerse de una pasión, todas esas cosas para un hombre es imposible. Es imposible. Cualquier ser humano lo puede afirmar que tenga una estela de vida ya en la tierra, cómo ha luchado con las pasiones, cómo ha caído, cómo ha sido vencido. Pero el objetivo de Dios es ese, venir a levantarnos. Él quiere no que tú no seas débil, Él quiere exhibirse. Él quiere exhibirse. Cuando Dios llega a Moisés y Moisés le pone toda esa excusa, y Dios le dice, a ver Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y claro, tú que conoces la historia, tú dices, bueno, él tenía en la mano una vara. No, él tenía un palo en la mano. Y entonces Dios, para romper con su mentalidad, para romper ese orgullo, entonces Dios le hace ver que con él eso no es un palo. Pero fíjense cómo Dios comienza rompiendo ese límite de Moisés. Él no llega a darle una terapia de autoestima ni un discurso motivacional, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los motivacionistas de hoy. Mírate en un espejo y dite a ti mismo, yo soy un campeón, ¿verdad? No. Dios nunca va a llegar por ese lado. Él no va a dar terapia psicológica, Él no va a venir, no. Él va a venir más bien ¿a qué? A que nosotros podamos ver que traemos una compañía. Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Cuando tú mires tus manos, tú vas a colapsar. Cuando tú mires el palo, tú vas a colapsar. Vas a ser como hizo aquel profeta que se tiró debajo de un enebro. Porque te va a dar miedo, te va a dar angustia. Pero tú tienes que ver a ese Dios imponente. Y cuando tú ves a ese Dios imponente, tu miedo se va a convertir en fe. Ahora, ¿qué interpretan muchos? Muchos interpretan que cuando viene ese Dios imponente a levantarme, lo que se sienten es humillado, porque o que lo han humillado, porque ese es el mundo. Recuerdo que una vez le dije a alguien, necesitas el Espíritu para hacer esa obra. La persona se molestó conmigo muchos años y al tiempo me dijo por qué se había molestado. Se molestó porque era como que yo había dicho que él no tenía el Espíritu Santo. Escúchame, Dios puede darnos su Espíritu hoy, pero lo necesitamos mañana. Y hay cosas que vamos a tener que buscar ese momento, ese espacio, para que el Dios trascendente que conocemos, esa persona, nos diga, estoy aquí contigo. Enseguida, todo tu entorno va a cambiar. ¿Tú recuerdas a los discípulos cuando Jesús le dice, denle ustedes de comer? ¿Cómo ustedes creen que ellos se sentirían? Me imagino que contaron los panes y los peces 1000 veces y entonces veían 5 panes, 3 peces y cuando miraban allá 5000 cabecitas para darle de comer. ¡Wow! ¿Para qué Dios me dijo eso? ¿Para que yo pudiera saborear mi impotencia? No, hermano, Dios no es así. Dios quiere llevarnos siempre a otro nivel. Pero para Dios llevarnos a otro nivel, Dios tiene que desmantelar nuestra autoconfianza. Una de las cosas difíciles para que las personas se salven es que la caída te dejó sencillamente
con los sentidos. Perdiste la intuición que te hacía conectarte con Dios. Y ahora lo que tenemos son los sentidos, el ojo, el oído. Y uno tiene que llegar a reconocer su impotencia, sí, pero es para poder llegar a otro nivel, es para poder saber que tú tienes que cambiar de posición, que tú tienes que descruzarte de esa naturalidad humana. Eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Éxodo 4:2. Un palo, Señor. Pero Dios quería que él se diera cuenta. Tú con un palo no haces nada. Tú con un palo no haces nada. Escúchame, la fe nunca va a negar la realidad. La fe te va a hacer mirar al que está presente, al omnipotente. Eso es lo que va a hacer la fe en tu vida. Imagínate tú, los discípulos, ellos no sabían cómo salir adelante. Pero ellos sencillamente tenían que reconocer algo: el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, está aquí conmigo. Si yo solo veo los 5 panes y solo veo los 2 peces y veo las 5,000 cabecitas, ¿saben qué? Me voy a esconder. Pero si está el Espíritu del Señor, yo puedo levantar los ojos, yo puedo ver al que gobierna. Entonces, voy a tener una fe realmente victoriosa. Y es por eso que es importante este mensaje que Dios le daba a Isaías. Isaías, capítulo 40, verso 6. Él recibe un mensaje para predicar. Y miren cuál es ese mensaje. Da voces. Oigan, para que sea un mensaje potente. ¿Y qué tengo que decir? Miren este mensaje. Séquese la hierba, marchítese la flor. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Pero un momento después, ¿qué recibe el profeta? Otra instrucción, el verso 9. Súbete en un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta tu voz de nuevo. Otro grito, hermano. Da fuerte voz y dile a Judá: aquí está el Dios nuestro. ¿Te das cuenta? El primer grito, ¿qué es? Un mensaje totalmente contrario a la autoestima. Ese mensaje lo necesitamos, hermano, porque créalo tú o no lo creas, nosotros muchas veces vemos la flor, pero no vemos la debilidad de esa flor, que sale por la mañana, le da el sol, y por la tarde, ¿cómo está? Achurrada, hecha talco. Este mensaje lo necesitamos, mis hermanos. Y ese Dios precisamente se aparece. Pero la primera cosa que nos hace es darnos ese mensaje. Somos hierba. Y hasta que no entendamos que somos hierba, este segundo mensaje no va a poder aparecer. ¿Cuál es ese segundo mensaje? Ve aquí a Dios. En otras palabras, era la predicación de los puritanos. Mírate y desespera, no confíes en ti. No confíes en tu experiencia, eres hierba. Después viene el mensaje de salvación. ¿Cuál? Ve aquí al Dios nuestro. No pierdas tiempo mirándote a ti. Mira al Todopoderoso. Y es lo que le sucede a todos nosotros. La primera cosa, cuando tenemos que resolver los problemas, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Censar nuestra fuerza. Ver qué recursos tenemos para hacer las cosas. No, hermano, no haga censo de sus fuerzas. Nosotros necesitamos aprender a levantar nuestros ojos, a ver al que gobierna la tierra. Nosotros necesitamos a Dios más que el aire que respiramos.
Nosotros necesitamos tiempo de calidad para meternos con Dios. Establecer ese tiempo diario para mirar la palabra, ver a Dios. Porque en nuestra fuerza no podemos. No podemos. En tu fuerza todo es imposible. Hay cosas que van a pasar a nuestro alrededor, que si no entendemos el corazón de Dios, los planes de Dios, y eso se entiende leyendo de Génesis, Apocalipsis y la palabra, para tener la mente de Dios. Si tú no tienes la mente de Dios, tú no vas a entender lo que está pasando, lo que pasa en el ser humano, lo que está pasando en el mundo. Sin esa fuerza, tú no vas a poder encaminar tu hogar. Sin esos caminos, tú no tienes recurso, porque somos hierba. En tu fuerza tú no puedes perdonar, en tu fuerza tú no puedes llevar el control de la familia, en tu fuerza tú no vas a poder realmente disfrutar un negocio. Todo se te va a ir de las manos. ¿Por qué? Porque somos hierba. Porque en todo eso nosotros necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver a Dios. Cuando tú vas a Romanos capítulo 8, verso 3, ¿qué dice Pablo? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. ¿Para qué? Para hacer posible todas las cosas. Si te lees Romanos 7, vas a ver hierba. Si te ves Romanos 8, vas a ver la gloria de Dios guiándonos a través de su Espíritu. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Eso es lo que te está diciendo. Y es mi consejo hoy. Busca a Dios hasta encontrar su gloria. ¿Has visto un perro cazador que no termina hasta que no coge la presa? Busca a Dios como ese perro cazador. Que Dios no te deje acampar en esto terrenal y te permite encontrar esa palabra ahí en la Biblia que da vida, ese pensamiento de Dios, que tú digas, Señor, me quedo aquí en esta verdad, déjame sentir el fuego de esta verdad, déjame saborear esta verdad, que esta verdad arranque de mi vida toda la mentira, arranque de mi vida todo lo que no sirve, todo lo que no es verdadero. Eso es lo que necesitamos nosotros. Decirle a Dios, Señor, exhíbete en mi vida como te exhibiste en Moisés, que le dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Donde tú hables voy a hablar yo. Donde tú estés voy a estar yo. Qué glorioso, hermano. Porque la presencia de Dios siempre es la respuesta de un cristiano. Y esta verdad debe consolarnos profundamente. No tenemos la capacidad de vivir la vida cristiana en nuestra fuerza. Pero está la promesa de nuestro Señor. Él nos dice, no podemos hacer nada con eficacia en nuestra fuerza porque somos hierba, aunque tengamos los recursos. Aunque tengamos ventaja, todo eso es hierba. Tú ves a un hombre pobre prosperar y se va para allá. Se va del otro lado. Dice el salmista, no me des poco ni mucho. ¿Para qué? Para si tengo poco no maldecirte. Y si tengo mucho, no alejarme de ti. El hombre coge cualquier extremo sin la presencia de Dios, hermano. Y ese debe ser nuestro clamor. Señor, necesito ver tu gloria. Y esto es la parte profunda que les hablaba al inicio. Moisés, en su debilidad, él ve sus límites. Pero luego eso lo lleva a una relación bonita con Dios. Y llega un momento donde la Escritura dice, así en Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquier compañero. Qué lindo yo poder hablar con Dios, yo poder saber
que Él me responde cada vez que le pregunto, cada vez que Él me habla y encuentro ahí algo lindo de su verdad en la palabra, pero Él no para ahí. ¿Qué le dice Él a Dios? Te ruego que me muestres ¿qué? Tu gloria. Tú puedes estar caminando con Dios, pero aún así tú necesitas ver más de Él. Tú necesitas conocerlo más a Él. Y hay aquí una palabra muy linda que pudiéramos decir que es parte de la experiencia que hoy vivimos los cristianos. Y es esta: y te pondré en una hendidura de la peña, ahí en Éxodo 33, 22. O sea, yo voy a pasar delante de ti, tú no podrás ver mi rostro, tú no puedes estar ahí y que mi gloria venga sin estar cubierto, sin tener una protección, sin tener un refugio, sin tener una cobertura. Ahora nosotros sabemos quién es esa cobertura, quién es nuestro refugio. ¡Cristo! Esa peña apunta a Cristo, como le llaman los teólogos, una teofanía, una aparición de su figura en el Antiguo Testamento. Porque así dice la Biblia, que estamos escondidos ¿en quién? En Cristo, en Colosenses 3:3. Entonces es algo precioso. Y yo quisiera que nosotros de algún modo supiéramos cómo meternos en esa peña, cómo encontrar ese refugio, por lo menos cómo es esa gloria, ¿no? Bueno, primero que todo, hermano, Dios es el protagonista siempre en esa gloria. Como dice la Biblia, que hablaba Jesús, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. La vida cristiana nunca se le hubiera ocurrido a un hombre, como nunca se le hubiera ocurrido al pueblo de Israel, la manera gloriosa que Dios lo iba a liberar. ¿Ustedes creen que Moisés hubiera tenido un plan para liberar al pueblo de Israel de la manera que él lo hizo? Claro que no. Claro que no. Porque Moisés sacó el pueblo para adorar a Dios, para encontrar a su Dios. Eso no se le hubiera ocurrido nunca a Moisés. Esto salió del corazón de Dios. Esta historia del cristianismo es la historia de Dios. Él es el protagonista. Pero esto se le olvida fácil al ser humano. Se le olvida que es hierba. ¿Cómo tú crees que Dios puede sacar a un hombre del pecado? Eso se le ocurrió a Dios. Tú no estás aquí por gusto. Tú eres la obra de un proyecto de Dios. Si estás en Cristo, si buscas realmente a Cristo, no es otra cosa. Esto se le ocurrió a Dios. Ustedes recuerdan que para entrar a la tierra prometida, ya Moisés no estaba y estaba el liderazgo de Josué. Y cuando ellos se acercan a la ciudad, a conquistar la ciudad, a tomarla, posiblemente era muy temprano y Josué estaba caminando solo. Y ahí se nos da mucho detalle, pero sí se nos dice que a la distancia de Josué aparece un hombre con una espada desenvainada. Ustedes lo pueden leer allí en Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Lo busco. Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Dice así: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón estaba delante de él, con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ya ustedes saben, Josué era un guerrero. Y si ese varón le hubiera dicho, soy de tus enemigos, allí mismo hubiera empezado la conquista, ¿no? Porque ellos iban a tomar la ciudad de Jericó, una ciudad muy grande, incluso comparada con el ejército que traía el pueblo de Israel. Era imposible que ellos pudieran tomar
esa ciudad. Y se le aparece esta persona a Moisés. Y ahora vamos a detenernos en la pregunta que le hace al ángel, que le hace el ángel a Moisés. ¿Cuál es la respuesta? Y respondió: no, sino que he venido ahora como capitán del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el capitán del ejército de Jehová dijo a Josué: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. A esto le llaman los teólogos teofanía. Es la aparición de alguien en el Antiguo Testamento que para nosotros puede ser cualquier otra cosa, pero para Dios, ¿quién es? Es Jesús. Se le aparece a Moisés y le dice: yo no soy ni de tu ejército ni de Jericó. Yo no vengo a sumarme en la agenda de nadie. Súmate tú a mi agenda. ¿Qué clase de respuesta? ¿Qué clase de respuesta la de este capitán a Josué? Súmate a mí. Yo no tengo que ponerme en la agenda de nadie. Si tú no ves a Dios así, entonces la cosa está mal. Si tú no ves a Dios como que no está a favor tuyo, ni a favor del otro, sino a favor de su causa, que somos nosotros los que nos sumamos a su causa, que somos nosotros los que tenemos que sumarnos a los planes de Dios, tú nunca vas a ver la gloria de Dios. Porque Dios es el centro del mapa. Él tiene su agenda, su proyecto. Y uno no puede estar confundido en eso, ¿verdad? Porque a veces algunos están aquí, otros están allá, y estamos diciendo: Señor, que gane yo. Y el otro: Señor, que gane yo. Que gane mi equipo, que gane mi equipo. ¿Ustedes creen que Dios va a estar fajándose con los equipos? Dios va a ver quién está metido en su agenda. Cristo es el capitán del ejército de Jehová. La conquista va a ser de Dios. Y aquí le estaba diciendo este príncipe a Josué: no es tu batalla, es mi batalla. No es tu historia, es mi historia. Yo soy quien trazo la historia. Vas a entrar a la tierra. Vas a desenvainar tu espada, pero tú no vas a ser el protagonista, porque esta no es tu obra. Aquí el protagonista soy yo. Tú vas a ser un actor secundario en esta batalla. Y yo creo que esto es una gran lección para nuestra vida, porque Josué entendió eso desde el primer momento. ¿Y qué hizo? Como hizo Moisés: quitó el calzado de sus pies. ¿Saben? Y se tiró a la tierra boca abajo y besó el suelo delante del Jesús preencarnado. Y te voy a decir algo, hermano: allí comenzó la conquista. Todas las conquistas nuestras comienzan cuando nosotros entendemos que es la obra de Dios, no es la obra mía. Cuando yo tengo personas que están fajados conmigo, yo entiendo que si yo estoy en la agenda de Dios y yo estoy haciendo la voluntad de Dios, esa persona no está fajado conmigo, está fajado con Dios. Así es como único uno se quita los enemigos de arriba. Porque ¿cuántas personas no andan por ahí fajados con los demás, creyendo que la guerra es con él? Si es contigo, escúchame, si la guerra es contigo, entonces tú no estás en este ejército. Tú no estás en esta obra. Y para tú saber que la guerra no es contigo y es contra Jehová, tienes que ser tú el que te estás sumando a la agenda de Dios.
Por eso mi batalla contra el pecado no es mi batalla. Está dentro de esa gran historia del Señor. El desarrollo de mis dones, usándolo para su gloria, para su pueblo, es precisamente los dones que me da Él, no es mi ministerio. Tu labor como padre, como esposo, como negociante, como operario, como lo que sea. Tú no eres el autor principal si estás en la gloria de Dios, porque tú estás como el actor secundario. No te olvides de eso nunca. Así que en esta mañana, entiéndelo, mientras tú trabajas, mientras tú laboras, haces lo que tengas que hacer, no sé si limpiar, no sé si vender dulce, no sé si cualquier cosa que tengas que hacer en esta mañana, no te olvides de que Jesús es el guerrero con su espada en alto. Aquí tienes que incluir la batalla. Sea lo que sea que estés haciendo, Jesús es el guerrero, Él pelea nuestras batallas. Pero solamente cuando eres tú quien te has sumado a la agenda de Dios. Eres tú quien te acoplas a Él. Si no es así, hermano, si tú vives solamente para tu propio proyecto, tu lucha va a ser todo un desvarío. Entonces nosotros tenemos que ser perseguidores de esa gloria. Tenemos que encontrar como un sabueso ese lugar especial, esa gloria. Y yo te animo a que tengas un combate en ese sentido, que te metas en esa agenda, que comiences cada día tirándote delante del guerrero que tiene la espada en alto. ¿Podrá ser? Vamos a dejar el mensaje aquí porque ya son las 11:01. Pero esto es suficiente para yo entender. Señor, en mi fuerza no puedo. Yo soy hierba. Yo soy hierba. Si no lo sé, enséñamelo. Yo creo que esa lección nos la da Dios en la vida. Porque a veces nos creemos flor y vamos adelante y hacemos una inspiración así como diciendo, yo soy grande. Dios dice, este hombre no está listo para entender mi gloria. Este hombre tiene que aprender, tiene que besar el suelo, tiene que postrarse ante mí, tiene que rendirse. Que Dios nos muestre su gloria. Aún cuando somos cristianos, cuando llevamos tiempo, nosotros sabemos que sin Él no se puede. Pablo dice, cada día muero, cada día beso el suelo donde Él está. Tierra santa, quito mi calzado. Porque mis ojos han visto lo trascendente, mis ojos han visto lo omnipotente. Cada vez que se alimenta de esa palabra, cada vez que tiene una realidad extraordinaria que le vuela los sesos, él se postra y le dice, Señor, me aferro a esa verdad, no quiero soltarla. Pablo llegó a decir, yo vivo de gloria en gloria, de una gloria a otra gloria. Qué precioso, qué precioso. Porque en Cristo podía encontrar esa realidad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Ven a bendecirnos. Danos ese ápice de este mensaje, aunque sea para lidiar con la realidad que vivimos, entender que somos hierba, que tenemos que secarnos, que tenemos que conocernos verdaderamente para poder buscar tu gloria, para aferrarnos a ti, Señor.
príncipe, nuestro capitán. A ti nos debemos. En el nombre de Cristo, amén y amén.